Bueno, pues empecemos la clase de hoy y pues hoy nos toca, digamos, empezar con un nuevo tema o una nueva unidad más que un nuevo tema, que es la unidad 4. Yo la titulé Análisis basado en desplazamientos, pero quizás otra forma de nombrar esta unidad es una evaluación sísmica basada en desempeño. O sea, el objetivo de este análisis que vamos a aprender a hacer conforme a la ASC 41 es evaluar el desempeño de un sistema estructural. Y en este curso, ¿para qué queremos evaluar el desempeño del sistema estructural? Pues porque nuestro planteamiento es hacer un diseño basado en resiliencia. Y acuérdense que en este curso no se vale decir, pues es que yo diseñé mi edificio para que satisfaga ocupación inmediata y pues créeme, ¿no? En este curso es necesario no solo hacer el planteamiento formal y explícito de que el diseño debe satisfacer ocupación inmediata, sino al final el proceso de diseño debe demostrar, digamos con las técnicas más avanzadas posibles, que el edificio satisface el nivel de desempeño de ocupación inmediata. Entonces, digamos que los antecedentes o el documento que es un antecedente directo a la metodología que vamos a usar en este curso es el FEMA 273. Acuérdense que cuando surgió este documento en 1997 eran unas guías y las guías estaban enfocadas a la rehabilitación sísmica de edificios obviamente existentes, pero como requisito para saber si había que rehabilitar o no el edificio existente, había que hacerle una evaluación basada en desempeño. Y si el desempeño no era el que se esperaba, entonces había que rehabilitarlo. Este documento evolucionó en el año 2000 a convertirse en un preestándar. Acuérdense que en Estados Unidos un estándar es un documento con valor legal. Entonces aquí ya es un preestándar y su comentario es exactamente la misma, el mismo enfoque, nada más que actualizado y un poquito más formalizado para el uso en la práctica. Recuerden que en el año 2005 se publica el FEMA 440, eh, indicando que cuando se usaba el FEMA 356 había algunos problemas, había algunas incongruencias, y entonces aquí se hace el planteamiento de cómo mejorar el planteamiento o el enfoque del FEMA 356. A partir de ahí el preestándar ya se convierte en un estándar. Perdón, aquí estoy sacando el del 41-13, quiere decir que esta es la versión de la ASC 41 publicada en 2013. Aquí me estoy saltando una etapa que es la publicación del ASC 41-06. O sea, en realidad la primera versión del ASC 41, noten que es un estándar con valor legal, se publicó en 2006. En 2013 se actualiza y noten que sigue siendo un enfoque de evaluación basada en desempeño para edificios existentes para saber si requieren rehabilitarse o no. Y este es el enfoque, este es el que vamos a aprender o el que vamos a utilizar para el proyecto en este curso. Quisiera decirles que después del ASC 41-13 se publicó en el año 17 la última versión disponible del ASC 41. No vamos a usar esta última versión del ASC 41 porque creo que hay algunas cosas que no están bien calibradas. Se hicieron algunos cambios, no muchos, sobre todo en el modelado de columnas de concreto, y a mí me parece que en esta nueva versión del ASC 41-17 fueron demasiado ambiciosos y el formato no me parece del todo como que esté listo para usarse en la práctica. Entonces, pues nosotros vamos a usar el 41-13 y leamos un párrafo del ASC 41-13 que dice que reconociendo las mejores estimaciones de los análisis no lineales, los criterios de aceptación para los procedimientos no lineales son más precisos y menos conservadores que los criterios de aceptación que se usan cuando hacemos análisis elásticos. Y dice que edificios que no cumplen con los criterios de aceptación correspondiente al análisis elástico pueden cumplir con los criterios de aceptación de los análisis no lineales.
sencillamente porque son menos conservadores. Así dice, llevar a cabo un análisis no lineal, o bueno, se recomienda llevar a cabo un análisis no lineal para minimizar o eliminar rehabilitaciones sísmicas innecesarias. Entonces vean cómo lo que me está diciendo aquí es que en general evaluar el desempeño con un análisis no lineal no solo es más racional, sino además es menos conservador. Y entonces hay veces que si yo hago un análisis elástico, el análisis elástico me sugiere que la estructura no pasa o no satisface el nivel de desempeño que yo busque. Pero si hago un análisis más refinado, entonces podría ser que esa misma estructura que no pasaba para el análisis elástico sí pase con los criterios de aceptación asociados a un análisis no lineal. Y al final de cuentas, y lo que nos importa en este curso no es tanto la eficiencia, que sí nos importa mucho, pero lo que más nos importa es que los resultados que nosotros podamos presentar sean razonables y nos permiten hacer este ejercicio humanista del diseño sismoresistente que nos planteamos al inicio de este curso. En México, digamos, en la práctica se están usando mucho esta combinación. A veces, para hacer las evaluaciones basadas en desempeño de las torres altas, acuérdense que nuestro reglamento en Ciudad de México evolucionó y ahora exige que a partir de cierta altura los edificios se revisen con análisis no lineales. Esta combinación se usa bastante para la revisión de nuestras torres altas. Acuérdense que son las que están ubicadas en terrenos de transición o de lago. Noten que acá todavía hay como ya salió el 41-17, pero pues algunos prefieren usar el 41-17, pero algunos todavía están usando el 41-13. Entonces, este documento, que es un procedimiento alternativo para el análisis sísmico y diseño de edificios altos ubicados en la región de Los Ángeles, hace un muy buen planteamiento general de cómo llevar a cabo la evaluación basada en desempeño, pero no da detalles de cómo hacer el modelo no lineal. De hecho, lo que dice, oiga, si usted quiere hacer un buen modelo no lineal, nosotros en este documento le recomendamos que vaya a leer y que use las recomendaciones de análisis de modelo no lineal y de los criterios de aceptación para un análisis no lineal del ASC 41. Entonces, eso es muy común. Hay muchos documentos que establecen, digamos, las reglas generales, el marco en general, los pasos que debe seguir el ingeniero, pero la gran mayoría de los documentos no dan recomendaciones detalladas de análisis no lineal, de cómo hacer el modelo de análisis no lineal y y los criterios de aceptación asociados a ese modelo de análisis no lineal. El mejor documento en ese sentido es el ASC 41 y por eso muchos de estos documentos generales hacen referencia al ASC 41. Entonces, pues nosotros vamos a establecer nuestro procedimiento general. Yo les recomiendo que si algún día tienen tiempo le echen un vistazo a este documento de Los Ángeles Tall Buildings. Pero lo que nosotros vamos a usar en este curso para el proyecto final es los criterios de modelado y los criterios de aceptación de la ASC 41. Yo les voy a dar el marco general de cómo hacer la evaluación basada en desempeño, porque además acuérdense que tienen que hacer diseñar un marco gravitacional y le tienen que poner un sistema de control, etc. Entonces, ese marco de referencia yo se los voy a dar. En un proyecto de la vida real, este marco de referencia valdría la pena leer este documento. Nada más para motivar un poquito la discusión de por qué hacer evaluaciones basadas en análisis no lineales o por qué hacer una evaluación basada en desempeño con el uso de análisis no lineales. Tomemos este documento, las recomendaciones para el diseño sísmico de edificios altos, del Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano. Noten que se publicó en 2008. Y este documento yo saqué algunos párrafos que les estoy poniendo aquí. Dice que hubo un resurgimiento de edificios altos y ultra altos en todo el mundo. Y pues no se vayan mucho más lejos que las ciudades mexicanas, ¿no? Si ustedes ven Ciudad de México, incluso muchas otras ciudades del país, incluso ciudades como de mediano tamaño, verán que la cantidad de edificios altos que se están construyendo en el país es altísimo. Dice que para el diseño de estos edificios altos en zonas de alta sismicidad
que varía dramáticamente de región en región. Que mientras hay países que exigen evaluaciones rigurosas basadas en desempeño y dan como cita a Japón y China. Noten que esto es en 2008. Ahora en México, en Ciudad de México, esto ya es obligatorio. Entonces, pues ya cuando uno lee este párrafo ya no parece algo tan lejano. Ya también en Ciudad de México se requiere esta evaluación rigurosa basada en desempeño. Pero dice que hacia 2008 muchos países pues trataban de diseñar los edificios altos con la norma tradicional de diseño. Ahora, ¿por qué la norma ha tenido que ser complementada, digamos, con estas evaluaciones basadas en desempeño? Dice acá que la mejor práctica para edificios ultra altos no está representado por los códigos de diseño tradicionales, como pueden ser el Uniform Building Code o su sucesor, el International Building Code. ¿Por qué no son la mejor práctica? Dice que porque los códigos fueron desarrollados para edificios de mediana y baja altura. Entonces, eso lo vamos a discutir muy en detalle en la última unidad del curso, la 7, pero los códigos realmente funcionan bien si los edificios no son muy altos. Pero los códigos no están calibrados para edificios ultra altos y muy esbeltos. Entonces, eso por entrada de cuentas. Dice acá que las reglas prescriptivas que pueden ser apropiadas para edificios de baja altura son de utilidad limitada para edificios de 100 metros o más de altura. Dice que los códigos inherentemente restringen la innovación, y nosotros ya hemos discutido algo de esto, si se acuerdan, en las primeras unidades del curso. Dice que los códigos están basados en métodos elásticos de análisis que usan factores de reducción de fuerzas globales que no pueden predecir ni de manera precisa ni conservadora las demandas sísmicas en edificios altos. Entonces, pues fíjense, si uno hace un análisis elástico de un edificio alto, bueno, o si uno usa el formato tradicional de diseño basado en fuerzas y usando análisis elástico, pues dice que ni de forma conservadora, perdón, ni de forma precisa ni conservadora. O sea, pues noten que no es lo mejor estar haciendo un diseño si uno no puede estimar de manera razonable cómo va a responder el edificio al sismo. Dice que en este caso, entonces, los procedimientos de análisis no lineal que ya se usan mucho, dice, which are now widely used, noten que estamos hablando de 2008, deben ser usados para predecir estos efectos. Dice que la aplicación directa de los procedimientos de diseño tradicionales en las normas pueden conllevar formas estructurales pobres, diseños poco económicos, o sea, diseños caros, y en muchos casos edificios que no se van a desempeñar bien durante sismos de moderada y alta intensidad. Y entonces, pues no sé si ven que estamos en el peor de los mundos. Estamos diseñando edificios caros que no se van a desempeñar bien, cosa que se aleja totalmente de nuestra aspiración como ingenieros. Y entonces aquí hay una aclaración que dice que el lector debe notar que los análisis no lineales son generalmente necesarios para demostrar un desempeño alto de edificios ultra altos en regiones de moderada y alta sismicidad. Y entonces pues nosotros no vamos a trabajar con edificios altos, pero vamos a trabajar con un determinado tipo de edificios que también requiere de análisis no lineal. Y que de alguna manera esta motivación que acabamos de leer se relaciona mucho con la necesidad de no usar el formato normativo, de ir más allá de la norma. Esto lo discutimos con detalle en la unidad 0 de contexto, que decíamos que para hacer un diseño basado en resiliencia se requiere ir más allá de la norma. Y entonces, pues nosotros requerimos ir más allá de la norma. Entonces, en términos de generalidades, aquí está, digamos, una tabla de por qué se hacen análisis no lineales. Pero esta tabla pues sirve para todas las ingenierías. Y nosotros pues no somos todas las ingenierías, somos ingenieros que queremos aprender a diseñar estructuras sismorresistentes. Entonces, en el ámbito de la sismorresistencia, de todas estas razones por las cuales pudiera llevarse a cabo un análisis no lineal, ¿cuáles nos interesan?
pues nos interesa tratar de entender cuál es la resistencia real de la estructura antes de que falle. ¿No? Yo cuando diseño la estructura voy manejando cierta resistencia, pero yo sé que la estructura va a tener una resistencia diferente. Entonces, a mí me interesa no entender cuál es la que yo manejo durante el diseño, esa tiene su utilidad, pero para evaluar el desempeño del sistema estructural y para evaluar su seguridad, yo quisiera saber cuál es la real. También, sobre todo, esto de cuando el control de deformaciones es de importancia fundamental. Pues en este curso, el control de deflexiones es importantísimo. Es precisamente la manera en que nosotros logramos el desempeño que buscamos. También, pues, un análisis de estabilidad. Encontrar, digamos, posibles comportamientos no contemplados durante la etapa de diseño que puedan llevar a que el edificio se inestabilice a bajos niveles de deformación. Y se acuerdan que nosotros dijimos que el edificio necesita consistencia, necesita estabilidad y necesita control. Y nosotros es obligatorio que hagamos un diseño que le permite estabilidad al sistema estructural. Pero el diseño sismorresistente es tan complejo y nuestras estructuras son tan complejas que aunque nosotros tomemos decisiones explícitas durante la etapa de diseño para estabilizar el comportamiento del sistema estructural, tenemos que revisar con nuestros análisis no lineales que no vaya a haber algún tipo de comportamiento o alguna cuestión que se me pasó. Y entonces pues revisamos que todo eso que yo hice en términos de planteamiento quede reflejado en el comportamiento real de la estructura. Y entonces, pues también una de las cosas muy importantes de nuestras evaluaciones basadas en desempeño con análisis no lineales es revisar la estabilidad del sistema estructural. Y también entender que la estructura, por ejemplo, se puede quedar en ocupación inmediata para el sismo base de diseño. Pero lo que hemos notado en algunos proyectos en México, en un proyecto muy famoso que se desarrolló en México hace unos años, que hubo un despacho norteamericano muy prestigiado que mandó el diseño de un sistema estructural y que para el sismo base de diseño se comportaba muy bien, satisfacía ocupación inmediata. Pero cuando en México evaluamos ese edificio nos dimos cuenta que si el sismo se incrementaba un poquito, y acuérdense aquello de que pues, la naturaleza no tiene palabra, puede ser que el sismo que sucede en la realidad o los movimientos del terreno que suceden en la realidad sean más intensos que los que tenemos en nuestra norma. Entonces lo que veíamos es que si incrementábamos un poquito la intensidad del sismo, el edificio pasaba de no tener daño a colapsarse, perdía muy repentinamente su estabilidad. Y entonces se mandó a cambiar ese diseño. Y uno diría, pero ¿cómo? Pues si no está diciendo usted que para el sismo base de diseño el edificio se quedaba en ocupación inmediata. ¿No es eso suficiente como ingeniero yo satisfacer las expectativas directas del diseño? Pues no. O sea, no puede ser que un edificio cumpla perfectamente con todo lo, digamos, el requerimiento de diseño y que si el sismo es un poquito más intenso, se inestabilice. Entonces hay que revisar que el edificio tenga, digamos, forma de salir adelante en caso de que algo raro pase. En nuestra profesión siempre pasa algo raro y vale la pena como tener cuidado con eso. Entonces es muy importante revisar no solo que el edificio se comporte bien para el sismo base de diseño, sino ponerle un poquito más de intensidad al sismo para asegurarnos que el edificio pueda responder ante excitaciones sísmicas ligeramente mayores. Bueno, habiendo dicho eso, cuando nosotros planteamos un análisis, estas son todas las variables que quedan involucradas en un análisis. Nosotros en realidad para el diseño sismorresistente solo necesitamos manejar estas 4. Estas 2 no existen en nuestras estructuras sismorresistentes. ¿Cuáles son estas 4? Esto, conforme habrán discutido con su profe o su profesora de análisis estructural, estos son los desplazamientos nodales y estas son las fuerzas nodales. Acuérdense que los desplazamientos nodales se relacionan con las deformaciones de los miembros estructurales a través de las ecuaciones de compatibilidad.
Las deformaciones de los miembros estructurales se relacionan con los esfuerzos internos en esos miembros a través de las ecuaciones constitutivas. Y los esfuerzos internos de los miembros estructurales se relacionan con las fuerzas nodales a través de las ecuaciones de equilibrio. Entonces, hay ciertas condiciones de frontera que no van a existir para nuestro caso. Entonces, estas son las 4 juegos principales de variables y las 3 ecuaciones que van a entrar como parte de nuestra evaluación basada en desempeño. Ahora, miren todas las posibles no linealidades que pudiesen estar involucradas en un problema de ingeniería. Nosotros dijimos que no tenemos estas variables, ¿no? Dijimos que solo tenemos las 4 centrales. Entonces, estas no linealidades pues, para nosotros no existen. Pero noten que teóricamente pues, podríamos tener 1, 2, 3 y 4 fuentes de no linealidad. En realidad, en nuestra disciplina solo necesitamos considerar 2 fuentes de no linealidad. O sea, de estos juegos de ecuaciones que relacionan estas variables, solo vamos a modelar explícitamente la no linealidad en 2 casos. Digamos que lo que aprendimos en la unidad 3 es a establecer la no linealidad en el comportamiento de los miembros estructurales, si lo piensan, en esas articulaciones plásticas. Entonces, lo único que hemos aprendido hasta el momento es a cómo modelar la no linealidad asociada a las ecuaciones constitutivas. Es el comportamiento no lineal del material cómo resulta en un comportamiento no lineal de los miembros estructurales. Esto es lo único que vamos a modelar explícitamente como parte de nuestro modelo de análisis no lineal. Específicamente en nuestro caso, esto implica añadirle articulaciones plásticas a nuestros marcos. Ahora, normalmente la no linealidad en las ecuaciones de equilibrio se toma de manera indirecta, a través de matrices geométricas. Entonces, en el programa de análisis, pues va a haber una pestañita que va a decir, ¿quiere tomar en cuenta efectos de segundo orden o efectos P delta? Sí o no. Y entonces, si le decimos que sí, esto se activa de manera automática, y si le decimos que no, pues no se activa. Pero el punto es que nosotros no vamos a modelar explícitamente esto. Lo único que vamos a hacer es activar en el programa de análisis una pestañita que diga tome usted en cuenta efectos de segundo orden o tome en cuenta usted efectos P delta. Y eso es todo lo que se tiene que hacer para, digamos, tomar este modelado simple en cuanto a la no linealidad de las ecuaciones de equilibrio. Lo único que vamos a modelar explícitamente es la no linealidad asociada a las ecuaciones constitutivas. Y en cuanto a las ecuaciones de compatibilidad, las vamos a usar lineales. O sea, aquí no vamos a... En las ecuaciones de compatibilidad van a ser lineales. ¿Qué implica que las ecuaciones de compatibilidad sean lineales? ¿Y qué implica el alcance de usar esta matriz geométrica para modelar la no linealidad de las ecuaciones de equilibrio? Lo que implica es que la configuración deformada del sistema estructural debe parecerse muchísimo a su configuración original. Sistemas estructurales que cuando se deformen lateralmente por acción del sismo vayan perdiendo significativamente su geometría, tendrían ecuaciones altamente lineales tanto de compatibilidad como de equilibrio. Eso no lo estamos considerando. Entonces, aunque no lo sepamos, aunque no lo tengamos presente, o no nosotros, aunque hay ingenieros que no lo tengan presente, cuando estamos haciendo nuestro análisis no lineal, una de las suposiciones que subyacen a ese análisis no lineal y que es importantísima es que el sistema estructural en lo esencial va a conservar la geometría que tenía cuando no estaba deformado. Y se acuerdan que dijimos que el ingeniero tenía que lograr eso. Dijimos que hay una propiedad que se llama estabilidad global y que para que esa propiedad se cumpliera deberíamos evitar irregularidades estructurales excesivas en nuestros sistemas estructurales. Porque si no evitamos esas irregularidades estructurales excesivas, la estructura pierde su geometría. Entonces, pues noten cómo un ejercicio razonable del diseño sismorresistente implica tomar acciones de conceptualización que sean congruentes con las suposiciones del análisis.
Si el análisis supone que la estructura va a conservar su geometría, pues eso no pasa de gratis. Si yo no pienso exactamente en lo que tengo que hacer para que eso pase, pues no va a pasar. Y entonces mis acciones de diseño previas, mis acciones de conceptualización del sistema estructural deben ser tales que hagan que estas suposiciones que están en esta lámina sean razonablemente ciertas. Bueno, acuérdense además que el nivel de daño que sufren los elementos estructurales y no estructurales dependen de los valores que adquiere durante el sismo el desplazamiento lateral, y que un menor nivel de desplazamiento lateral implica menos daño. Acuérdense que sobre todo dijimos que cuando el miembro estructural llega a su primer punto de quiebre, básicamente viene sin daño. Pero a partir de que se deforma más allá de su primer punto de quiebre, entonces que el daño va creciendo. Y que conforme va la deformación creciendo a partir del primer punto de quiebre, cada vez el elemento se daña más y más y más. Entonces, el objetivo práctico del análisis sísmico no lineal es predecir el comportamiento esperado de una estructura ante sismos futuros. El diseño por desempeño utiliza dicha predicción para informar la toma de decisiones alrededor de la seguridad y riesgo de la estructura. Cuando hablamos que vamos a evaluar el desempeño del edificio, casi siempre quiere decir que evaluemos el daño y revisemos si ese daño es congruente con los objetivos del diseño. Entonces dice que el desempeño se caracteriza en términos de daño esperado en los miembros estructurales y no estructurales y los contenidos. Y dado que el daño estructural implica comportamiento inelástico, las técnicas basadas en análisis elástico solo aportan información indirecta. Entonces, con un análisis elástico nunca vamos a poder predecir razonablemente el desempeño de un edificio. La única forma es, si el daño viene del comportamiento no lineal, pues la única forma de evaluar explícitamente las consecuencias de ese daño es con un análisis no lineal. Entonces, el objetivo principal del análisis no lineal es aportar estimaciones directas de las demandas inelásticas de deformación y con estas demandas evaluar el desempeño del sistema estructural. Entonces, básicamente estas figuras las saqué, creo que del FEMA 440, y pues tenemos un edificio y lo que nosotros queremos hacer en este curso es aprenderlo a modelar, a hacer el modelo de análisis no lineal. Ahora, tenemos una serie de movimientos del terreno que pueden afectar al sitio de la construcción. Y estos movimientos del terreno tienen que ser caracterizados con fines de diseño. Entonces, nosotros somos los que hacemos el análisis, el modelo de análisis no lineal. Nosotros no somos estos, ¿no? Hay expertos que tienen diferentes habilidades y que pues van a estudiar muchas cosas que suceden desde la fuente sísmica hasta el sitio de la construcción y van a poder establecer las características de los movimientos del terreno aquí en la base del edificio que estamos diseñando. Y entonces a estos movimientos del terreno hay que caracterizarlos numéricamente para que se le puedan imponer al modelo de análisis y entonces estimar una serie de demandas sísmicas. Normalmente y según el estándar de análisis no lineal, casi siempre se pide que se revisen tres cosas. No todos los estándares piden que se revisen estas tres cosas. Pero si yo leo los diferentes estándares, siempre van a pedir o las tres cosas o dos de estas tres cosas. Primero piden que se revisen las distorsiones, ¿no? Que las distorsiones no rebasen de ciertos límites. Segundo, pide que se revisen las deformaciones plásticas, ¿no? Acuérdense que según esas deformaciones plásticas va a ser el nivel de daño en el sistema estructural. Entonces, pide que yo evalúe estas para evaluar el nivel de daño en el sistema estructural. Y finalmente nos piden que estimemos los elementos mecánicos en los miembros estructurales, de tal manera que revisemos que tengan suficiente capacidad para hacer posible el comportamiento un buen comportamiento del sistema estructural. Entonces, noten que para su proyecto final tienen que revisar, ahí apúntenle, van a tener que revisar las deformaciones plásticas y los elementos mecánicos. A mí no me pueden decir en el proyecto final que revisaron qué tanto rotan las articulaciones plásticas y que con base en eso ustedes
evalúan que el edificio tiene un buen desempeño. También van a tener que evaluar los elementos mecánicos, van a tener que evaluar las fuerzas cortantes en vigas y columnas y los axiales en las columnas, y revisar que para esos cortantes y esos axiales las vigas y las columnas desarrollen un comportamiento adecuado. Entonces van a tener que revisar elementos mecánicos. Si no revisan los elementos mecánicos en sus miembros estructurales, su evaluación basada en desempeño no está completa. Entonces ahorita vamos a discutir un poquito más de esto. Ahora, dice que las técnicas de modelado para un análisis no lineal pues son muy similares a las utilizadas para los análisis elásticos. De hecho, el modelo de análisis no lineal, primero hacemos el modelo de análisis elástico. O sea, hacemos primero el modelo de análisis lineal. ¿Cuáles son las reglas para hacer el modelo de análisis no lineal? Pues estas ya las han manejado bastante ustedes en los cursos anteriores. Entonces, pues la elaboración de su modelo de análisis no lineal va a pasar por el paso inicial de que ustedes hagan su modelo de análisis no lineal. Sin embargo, recuérdense que cuando ustedes hacen un modelo de análisis no lineal, lo que están modelando es la geometría y la rigidez de los miembros estructurales. Lo que estarían diciendo es que en un diagrama fuerza contra deformación, lo único que están capturando de sus elementos estructurales es la rigidez o las distintas rigideces. Pero entonces, ¿qué tipo de nueva información se le tiene que dar al programa para que convierta el modelo de elástico o de lineal al no lineal que necesitamos en este curso? Pues necesitan incorporar solo dos cosas más. La primera es decirle en qué punto el elemento alcanza su primer punto de quiebre, su resistencia de fluencia. A partir de ahí, el elemento ya no sigue con la rigidez original, sino que ya sigue con una rigidez degradada. Entonces, lo primero que le tienen que decir al programa es en qué momento a este punto se le dice la resistencia, ¿no? Le tienen que decir a qué resistencia el elemento ya deja de comportarse elástico y va a ingresar a su rango no lineal de comportamiento. Y le tienen que explicar, además de las resistencias, qué va a ser el elemento cuando ingrese a su rango no lineal de comportamiento. Por ejemplo, pues, ¿con qué rigidez seguiría? ¿Qué tanto se puede deformar en una dirección antes que falle? ¿Cómo es su comportamiento ante cargas cíclicas? ¿Cómo descarga? ¿Cómo recarga? Etcétera. Pero en realidad entonces, si lo pensamos, son dos cosas que le tenemos que decir. Primero, ¿dónde está su primer punto de quiebre? ¿O qué resistencia está asociada a su primer punto de quiebre? Y una vez que rebase ese punto de quiebre, ¿cómo se va a comportar? Entonces, en algunos casos no va a ser el caso de nuestro curso porque nosotros vamos a hacer un análisis estático no lineal que va a implicar empujar el sistema estructural en una sola dirección. Pero si tuviésemos 1 o 2 semanas más de curso, nosotros haríamos una serie de análisis dinámicos no lineales en donde no solo empujaríamos el edificio en una dirección, sino le pondríamos un acelerograma a la estructura y haríamos que el edificio, bueno, que los miembros estructurales exhiban ese comportamiento cíclico. Entonces, pues esto del comportamiento histerético nos va a rebasar un poquito este curso. No por nada, nada más es por cuestión de tiempo. Pero lo que quiero que se entienda es que en algunos casos hay que explicarle al miembro estructural cómo se comporta ante deformaciones cíclicas. Ahora, esto que les acabo de decir acá, que pues, se hace el modelo elástico y luego nada más se le incorpora esta información, creo que el que mejor lo explica es el Eurocódigo. Entonces leamos estos incisos del Eurocódigo 8, que dice que el modelo del edificio, y aquí se refiere al modelo elástico, debe representar adecuadamente la distribución de rigideces y masas. Esto ya lo saben ustedes hacer. Pero miren qué interesante, o cómo lo explican. Dice que en el caso de que hagamos un análisis no lineal, al modelo también le tenemos que incluir la distribución de resistencias. Le tenemos que decir, en otras palabras, a cada miembro estructural dónde está este primer punto de quiebre. Bueno, o a cada miembro estructural que desarrolle comportamiento no lineal. Y luego en este inciso dice que el modelo matemático usado por el análisis elástico debe ser extendido para incluir la resistencia de los elementos estructurales
y su comportamiento postelástico. Entonces noten cómo básicamente me dice, yo empiezo con el modelo elástico, ese es mi primer paso para hacer el modelo de análisis no lineal. Y ya que termino y ya estoy seguro que el modelo elástico está bien, entonces lo extiendo y le doy dos juegos de información más. La resistencia de los miembros estructurales, para que sepa el programa en qué momento van a fluir los miembros estructurales y cómo se comportan después de que hayan fluido. Ahora, este párrafo del ASC 41-13 lo vamos a citar acá porque tienen que recordar que dentro de la definición de lo que es un marco tiene vigas, columnas y conexiones. Entonces, pues no podemos nada más hablar mucho de vigas, hablar mucho de columnas y no entender que hay un tercer elemento que está ahí metido, que son las conexiones. Entonces, para entender por qué no les vamos a poner mucho caso a las conexiones en este curso, leamos este párrafo de la ASC 41. Dice que para los procedimientos no lineales, la conexión debe ser explícitamente modelada si la conexión es más débil o tiene muy baja capacidad de deformación en relación a los elementos que conecta, a los miembros estructurales que conecta, o si su flexibilidad es tal que resulta en un incremento de por lo menos 10% de las deformaciones de los miembros estructurales que conecta. A ver, dice acá entonces que la conexión la deberíamos modelar no linealmente si se cumplieran tres cosas: que fuera débil, que tuviera muy poca capacidad de deformación y que fuera muy flexible. Si nosotros usamos correctamente las normas técnicas complementarias para el diseño de estructuras de acero y de concreto, pues las conexiones ni van a ser débiles, ni van a tener baja capacidad de deformación, ni van a ser muy flexibles. Entonces, marcos, momentos resistentes bien diseñados conforme a la normatividad de la Ciudad de México no implica ninguna de estas condiciones. Y como no implica ninguna de estas condiciones, no vamos a modelar explícitamente las conexiones. No quiere decir que no existan. Lo único que quiere decir es que si están bien diseñadas, es posible hacer un modelo de análisis no lineal sin modelar explícitamente la no linealidad de las conexiones. Entonces dice que los marcos son sistemas estructurales formados por elementos esbeltos. Este tipo de elementos, acuérdense que acomoda de manera más estable las demandas sísmicas cuando se les proporciona y detalla para que su comportamiento elástico y no lineal quede dominado por fricción. Eso lo discutimos hasta el cansancio en la unidad pasada, en la unidad 3. Entonces, debido a lo anterior, los códigos de diseño sísmico fomentan este tipo de comportamiento, o sea, en flexión, y los modelos actuales de análisis no lineal aportan resultados razonables para él. Otro tipo de daño en corte o debido a cargas excesivas axiales en compresión requiere de modelos más refinados de análisis no lineal y no siempre ofrecen resultados razonables. No solo eso, sino que no conllevan un desempeño razonable, que es lo que más nos importa. Entonces, nosotros aquí vamos a modelar como si todo el comportamiento no lineal de nuestros marcos viniera por un comportamiento en flexión de los miembros estructurales. La forma de modelar la no linealidad es añadiendo articulaciones plásticas. Noten que eso implica que no ocurran este otro tipo de daño. Y eso no sucede si yo lo dejo así a la deriva. Bueno, pues me parece que no va a haber daño en corte. Entonces yo así lo dejo. No, en este curso eso no se puede. Ustedes tienen que demostrar a través de los resultados de su análisis no lineal que no hay efectos indebidos de corte en sus miembros estructurales y que no hay exceso de cargas axiales en compresión en sus miembros estructurales. Eso lo tienen que demostrar explícitamente. Y pues ahorita hablamos de cómo se demuestra, pero básicamente entonces vamos a modelar toda la no linealidad en flexión y en paralelo con eso vamos a demostrar que los miembros no son propensos a dañarse por efectos excesivos de corte ni de axial. Acuérdense, esto ya lo vimos de la definición del ASC 41-13 de lo que es un marco. No quisiera nada más que repetir que, ojo, que ahí están las conexiones, pero ya lidiamos por qué las conexiones no vamos a hacer un modelo no lineal. Y acuérdense que esto ya lo discutimos, que esto no sería un marco, ¿no? Que
cuando nosotros metemos las propiedades de nuestras vigas y columnas en el programa de análisis, esas propiedades, tanto de rigidez como de resistencia, las concentramos al eje centroidal de la viga y al eje centroidal de la columna. Y que lo que nosotros estamos aprendiendo a modular son marcos en que este eje centroidal de la columna y de la viga son razonablemente concéntricos, o sea, coinciden en el mismo nodo. Que si el eje centroidal de la viga es excéntrico con respecto al eje centroidal de la columna, de manera excesiva, eso requeriría de un eslabón aquí entre ambos ejes para tomar en cuenta los efectos pues muy negativos de que tanto la transmisión del momento como del cortante de la viga a la columna no se dé de manera directa. Y acuérdense que aquí hay unas reglas hay un límite, ¿no? En cuanto a qué tan excéntrico puede ser el eje centroidal de la viga con respecto al eje centroidal de la columna. No lo discuto en detalle porque ya lo discutimos en la unidad 3. El modelo que vamos a aprender a usar en la práctica es el de plasticidad concentrada. No estamos diciendo que es el único modelo que hay. Estamos diciendo, o déjenme decirles que es el más común, es el que tiene criterios de aceptación más simples y mejor establecidos, y entonces es el que vamos a usar. Acuérdense que básicamente en nuestro modelo de plasticidad concentrada, el comportamiento en flexión de vigas y columnas lo vamos a concentrar en articulaciones plásticas en los extremos de vigas y columnas. Y eso por la forma, por la forma en que se deforman tanto vigas como columnas. Cuando interactúan entre sí como parte del comportamiento del marco ante deformaciones laterales, acuérdense que se deforman cada uno de ellos en doble curvatura. Y que esa doble curvatura pues implica que los momentos máximos por sismo están en los extremos. Ahora, también dijimos, y lo discutimos mucho en la unidad 3, que el comportamiento plástico no se concentra en un solo punto, sino que se concentra más bien en una longitud. Pero dijimos que toda esta curvatura plástica en esta longitud, de manera muy sencilla, con un concepto muy sencillo, la vamos a integrar y la vamos a concentrar en un punto en el extremo de la viga o de la columna, y ya dijimos por qué en los extremos. Ese es el modelo que vamos a usar. Hay muchos más, pero este es el que vamos a usar nosotros en este curso. Ahora, esto, por favor, pongan mucha atención porque es muy importante para el proyecto final. Acuérdense que yo les dije que los estándares de análisis no lineal pide que se revisen tres cosas: las distorsiones, las deformaciones plásticas y los elementos mecánicos. Entonces, aquí está, digamos, en esta lámina explico cómo se tiene que revisar cada miembro estructural, ¿no? Y ustedes lo tienen que hacer en el proyecto final. No quiere decir que tienen que poner los resultados de cada viga y cada columna, pero por lo menos se tienen que tomar una viga, se tienen que tomar una columna y desarrollar el ejemplo completo de esas vigas y esas columnas y decir, esto que hice para esta viga lo revisé para todas las demás y pasó. Esto que hice para esta columna lo revisé y pasó. Lo revisé para todas las demás columnas y pasó. Entonces, estos estándares de análisis no lineal y de evaluación basada en desempeño consideran dos tipos de acciones. Unas son las acciones controladas por la deformación y otras son las acciones controladas por la fuerza. Ejemplifiquemos estos dos conceptos con una viga dúctil de concreto reforzado o de acero. Dice que una acción controlada por la deformación es una acción que se espera desarrolle comportamiento no lineal en respuesta al sismo y se evalúa por su habilidad para acomodar esa deformación. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra viga, las acciones controladas por la deformación son las rotaciones plásticas en las articulaciones plásticas. Noten que todo el comportamiento no lineal de la viga, pues, ¿por qué? Porque estamos usando un modelo de plasticidad concentrada. Para el modelo que vamos a usar, toda la deformación plástica se va a concentrar en los extremos a manera de rotación plástica. Entonces, la rotación plástica es la acción controlada por la deformación. Entonces, es la rotación plástica la que va a desarrollar comportamiento plástico. ¿Y cómo evaluamos esta rotación plástica? Pues vamos a tener diferentes rotaciones plásticas, una asociada a ocupación inmediata, otra asociada a seguridad de vida y otra asociada a prevención de colapso.
Entonces, yo voy a tener valores numéricas de esas capacidades para los diferentes niveles de desempeño. Y entonces, con base en el nivel de desempeño que nosotros queremos, que va a ser ocupación inmediata, yo escojo la rotación máxima permisible para ocupación inmediata. Y lo que tengo que revisar es que esta rotación plástica que yo obtengo del modelo de análisis para el sismo de diseño no rebase la capacidad que yo establecí para ocupación inmediata. Ojo que eso solo es una revisión. Noten la segunda revisión, que es la acción controlada por la fuerza. Dice que una acción controlada por la fuerza es aquella que no se espera que desarrolle comportamiento no lineal en respuesta al sismo y que se evalúa con base en su resistencia disponible. A ver, ¿quién me dice para esta viga cuál será la acción controlada por la fuerza? Es un comportamiento para el cual no se espera comportamiento plástico. ¿Cuál será la acción controlada para la fuerza en esta viga? ¿Quién me dice? ¿El cortante? Pues sí. ¿Están de acuerdo que para que esta viga deformada en doble curvatura esté en equilibrio, noten cómo este momento va en una dirección y está en la misma? La única forma en que esta viga esté en equilibrio es que exista cortante. Y este cortante debe permanecer elástico si está bien diseñado el elemento estructural. Entonces, pues, ¿qué creen? Que tienen que calcular con ayuda del programa de análisis cuál es el cortante máximo que desarrolla la viga durante todo el sismo y asegurarse que la viga tenga suficiente capacidad en corte para que pueda desarrollar sus dos articulaciones plásticas en el extremo. Esta sería la acción controlada por la fuerza de esta viga y este sería el corte, y entonces hay que revisar que la resistencia a corte del miembro sea adecuada. Si ustedes no revisan esto, su proyecto no está bien, porque están asegurando que se van a formar unas articulaciones plásticas sin que haya evidencia en su memoria de cálculo de que la viga tiene suficiente capacidad para hacer eso. Y pues quizás de buenas la viga sí tenga esa capacidad, pero lo más seguro es que si ustedes no diseñan explícitamente la viga para que tenga suficiente capacidad a corte, al final de cuentas no lo tenga y la viga se comporte de una manera indeseable. Entonces tienen que revisar estas acciones controladas por la fuerza. Y eso lo tienen que hacer en su proyecto final. Ojo, apúntenle porque es muy importante. Ahora, en el caso de la columna, ¿quién me dice qué otra acción controlada por la fuerza habrá? ¿Qué otra revisión tendríamos que hacer para una columna de concreto? ¿O no tendríamos que revisar más que estas dos cosas en una columna de concreto? ¿Qué me dicen? También la carga en compresión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la carga en compresión inestabiliza la situación? Yo creo más, es mi opinión personal, que una columna sobrecargada en axial es lo más peligroso que puede vivir un marco. Entonces, pues en las columnas tenemos que asegurarnos que no esté sobrecargada en compresión, porque se acuerdan que la consecuencia es que pierde totalmente su capacidad de deformación. Y si sí está sobrecargada, algo le tendré que cargar a cambiar esa columna. Pero yo me tengo que asegurar. El axial en la columna sería una acción controlada por la fuerza. Aparte del cortante, tendría que ser las dos revisiones. Bueno, entonces una evaluación basada en desempeño suele llevarse a tres niveles. La revisión de distorsiones, la revisión que las acciones controladas por deformación no excedan las respectivas capacidades de deformación para el nivel de desempeño considerado, en este curso ocupación inmediata, y revisión de que las acciones controladas por la fuerza no excedan las respectivas capacidades resistentes a lo largo del análisis. Acuérdense, y esto lo discutimos, que yo decía en la unidad 3 que yo podía con un programa de computadora sacar el diagrama momento-curvatura de la sección transversal. ¿Cuál sección transversal? La que está ubicada en los extremos de los elementos. ¿Por qué esa? Pues porque ahí está la articulación plástica. ¿Se acuerdan que con base en esto yo podría sacar este momento plástico y directamente se lo asigno al extremo de mi elemento? Saco la rigidez agrietada y se acuerdan que la rigidez en flexión en el extremo de mi elemento es 6, esta rigidez alfa EI sobre G sobre L. Y el alfa denota como un factor de agrietamiento, ¿no? Reduce
la rigidez en flexión de la sección gruesa para tomar en cuenta el agrietamiento en el caso de un miembro de concreto. Y las consideraciones que hay que hacer para miembros de acero no se agrietan, pero también hay que considerar algunas cosas, ¿no? Ya eso nos lo discutirá. Hay un alfa también para los elementos de acero por distintas razones a los de concreto, y eso nos los va a platicar el doctor Edgar. Y luego, ¿se acuerdan que con este diagrama momento-curvatura yo podía sacar la curvatura última, la curvatura de fluencia, y con base en eso yo podía sacar esta rotación plástica? Entonces, ya con este momento y esta rigidez en flexión en el extremo del miembro estructural, yo puedo sacar la rotación de fluencia, le sumo la rotación plástica y ya puedo establecer la rotación última a la cual falla mi articulación plástica. Dijimos que esto lo podríamos hacer así. Nada más que dijimos que teníamos que tener cuidado porque muchos miembros estructurales fallan por fenómenos diferentes a la falla de su sección transversal en el extremo. Entonces, antes de que falle la sección transversal del extremo, pueden suceder otras cosas como el deslizamiento de la articulación plástica. Entonces, debido a eso, hay una marcada preferencia de los estándares de análisis no lineal a que en lugar de que hagan esto, que lo pueden hacer, los estándares de análisis no lineal prefieren que se utilicen modelos relativamente simples calibrados con evidencia experimental. Esto, pues aquí está como un poquito la advertencia que hace la SC41. Dice, sea muy cuidadoso cuando las capacidades de deformaciones en flexiones las determine pues, con la computadora, ¿no? Entonces, nos indica que hay pruebas de laboratorio y que entonces valdría la pena entonces que en lugar de hacer esto, no quita la opción, nada más dice, sea cuidadoso, pero mejor saque, este diagrama momento-rotación de otra forma, con una serie de tablas y ayudas de diseño. Ahora, recuerden que este diagrama momento-rotación es el comportamiento combinado de la flexibilidad elástica de la barra en el extremo con el comportamiento plástico de la articulación plástica. Esto lo vamos a tener muy en cuenta en lo que vamos a discutir más adelante. Pero bueno, dice, normalmente las propiedades no lineales de los miembros estructurales se cuantifican con una curva de capacidad. Este backbone curve que habíamos discutido en en clases pasadas, que básicamente lo podríamos traducir como la curva columna vertebral, ¿no? La columna vertebral, que en realidad nosotros en México sencillamente le llamaríamos la envolvente del comportamiento cíclico experimental. Y entonces este envolvente se calibra extensamente con información experimental y además se simplifica la forma del envolvente, ¿no? Entonces aquí me lo está mostrando esta figura, me está enseñando cómo el envolvente seguiría esta línea de puntos y cómo el FEMA la va a idealizar para los fines de hacer un análisis no lineal práctico. Noten que nosotros vamos a tener miembros estructurales bien detallados, de tal manera que puedan desarrollar comportamiento plástico. Para nosotros, no, aunque nuestro sistema de marco sea gravitacional, esto nos es totalmente prohibido. Entonces, más bien nosotros vamos a tener una serie de elementos bien detallados que van a tener más o menos este tipo de comportamiento. Y la verdad es que el punto máximo de deformación que vamos a usar para nuestros modelos de análisis no lineal es el C. No nos interesa esto. Esto, pues, para alguien podría representar estudiar qué hacen los miembros estructurales cuando se deforman más allá del punto C. Pero en este curso está prohibidísimo. No solo está prohibidísimo rebasar el C, está prohibidísimo alcanzar el C, porque si queremos un diseño basado en resiliencia, pues nosotros vamos a estar muy cerca del punto B. Pero para hacer esa revisión de la estabilidad del sistema estructural, en el caso de que el sismo sea ligeramente más intenso, vamos a modelar hasta el punto C. No queremos que nuestras estructuras lleguen hasta el punto C, pero vamos a modelar hasta el punto C. Y cuando hagamos la revisión, la estructura será exitosa en la medida que se mantenga cercana al punto B y desarrolle o satisfaga el nivel de desempeño de ocupación inmediata. Pero vamos a aprender, pues, a modelar hasta el punto C.
Entonces, eso es en cuanto a la estructura. Ahora, dice que normalmente la excitación sísmica se caracteriza con fines de diseño a través de dos idealizaciones, que es conveniente tomar en cuenta la incertidumbre involucrada y los procedimientos utilizados por los expertos para establecer la representación de diseño. Y pues básicamente los expertos nos pueden dar la caracterización numérica que ellos hagan del sismo de diseño o del sismo de interés, nos la van a presentar de dos formas: como espectros de diseño o como una colección de acelerogramas que sean congruentes con el espectro de diseño, que en conjunto esta colección de acelerogramas representen la acción del sismo de diseño sobre la estructura. Entonces los expertos nos pueden presentar al sismo de diseño de estas dos formas. Entonces, dependiendo de la idealización que yo quiero usar, se pueden llevar diferentes tipos de análisis. Entonces, nosotros vamos a usar el espectro como caracterización del sismo de diseño. De haber tenido un poquito más de tiempo, no solo hubiéramos usado el espectro, sino hubiéramos usado una colección de acelerogramas también. Pero normalmente, digamos, los estándares tradicionalmente han planteado 5 formas en que se puede hacer un análisis no lineal. Y nosotros, digamos que en la práctica, las que han permeado es la más sencilla y la más complicada. En realidad las dos son relativamente complicadas. El análisis dinámico no lineal no es mucho más complejo que el análisis estático no lineal. Tienen una complejidad comparable. La única diferencia es que cuando yo hago un análisis estático no lineal, el sismo queda representado por un espectro. Y en función de que queda representado por un espectro, pues queda representado por la demanda sísmica máxima. Y cuando yo hago un análisis dinámico no lineal, yo uso una serie de acelerogramas. Y entonces yo estaría interesado en toda la demanda, no solo en la máxima, sino en cómo van variando las demandas a lo largo de la ocurrencia del movimiento del terreno. Entonces dice que el procedimiento más sencillo se conoce como análisis estático no lineal y que su uso implica estimar la demanda máxima de desplazamiento lateral en la estructura a partir de un modelo simplificado de la edificación. A partir de la demanda máxima de desplazamiento y la curva de capacidad del sistema estructural, se estiman las demandas de deformación a nivel local, de distorsión y rotación. Entonces, básicamente, este sería como el diagrama de flujo de un análisis estático no lineal. Yo tengo mi estructura y acudo a hacer un modelo no lineal de plasticidad concentrada. Por lo menos en este curso vamos a recurrir a este. Pero entonces imagínense que yo tuviese mi estructura y yo recurriera a hacer un modelo no lineal de plasticidad concentrada. Yo aquí tengo dos caminos. Primero, establecer la capacidad que tiene la estructura y por este lado la demanda. Y finalmente, contraponer la demanda con la capacidad para ver qué nivel de desempeño va a tener la estructura. Entonces, vayámonos primero del lado de la capacidad. Yo, una vez teniendo mi modelo no lineal de plasticidad concentrada, establecería... Esperen un segundito. Yo establecería la curva de capacidad del edificio. Acuérdense que aquí habría desplazamiento de azotea y aquí estaría el cortante basal. Y en la unidad 2 platicábamos el análisis paso a paso, cómo se establecía esta curva. Pero ¿se acuerdan que en función de esta curva yo podía saber cómo se van dañando los miembros estructurales de mi elemento? Básicamente lo que decíamos es que conforme se incrementa la deformación global del sistema estructural, en este caso el desplazamiento de azotea, cada vez van apareciendo articulaciones plásticas, van rotando los extremos de los miembros estructurales, van apareciendo las articulaciones plásticas y conforme este desplazamiento de azotea se va incrementando, esas rotaciones que ya se abrieron, las plásticas, se van incrementando y como se van incrementando se va dañando más el miembro estructural. Y entonces con base en eso yo podría establecer un desplazamiento máximo de azotea asociado a ocupación inmediata, un desplazamiento máximo de azotea asociado a seguridad de vida y un desplazamiento máximo de azotea, aquí me faltó, asociado a prevención de colapso. Noten que en parte por esto a este se le llama curva de capacidad. Me está diciendo qué capacidad de deformación tiene el sistema estructural a nivel global, a nivel desplazamiento de azotea, para satisfacer ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. Entonces, de esta manera yo establecería
capacidades de desplazamiento asociado a diferentes niveles de desempeño. Entonces, de esta manera se establece la capacidad que tiene el sistema estructural para deformarse. Yo necesito calcular una demanda. Entonces, con mi modelo no lineal de plasticidad concentrado, yo puedo sacar propiedades dinámicas de la edificación. Básicamente, lo que yo voy a pedirle sobre todo es el periodo fundamental de vibrar en la dirección de análisis. Lo que el análisis estático no lineal presume es que el comportamiento lateral del sistema estructural está dominado por los efectos de su primer modo. Entonces, yo voy a hacer un análisis de valores característicos y sobre todo me interesa conocer cuál es el modo fundamental, cuál es el periodo fundamental de vibrar del sistema estructural. Con esta curva de capacidad y este periodo, yo voy a estimar un periodo equivalente que casi siempre es igual al periodo fundamental de vibrar sin cambiar, pero ya eso lo vamos a discutir. Pero yo voy a establecer un sistema de un grado de equivalente y voy a obtener un periodo para este sistema de un grado de libertad. Pero en realidad no establezco explícitamente este sistema de un grado de libertad. Lo único que hago es estimar un periodo fundamental de vibrar en la dirección de análisis. Y con ese periodo fundamental de vibrar en la dirección de análisis, yo leo la ordenada espectral. Noten que este es de pseudoaceleración. De una manera que no sabemos, pero que vamos a discutir en detalle más adelante, esta ordenada de pseudoaceleración yo la convierto en el desplazamiento máximo de azotea en el sistema estructural. Y entonces una vez que yo tengo el desplazamiento máximo de azotea en términos de demanda y tengo capacidades en términos de desplazamiento de azotea, yo puedo evaluar el desempeño estructural. Y entonces imagínense que esta demanda máxima de desplazamiento de azotea cayera aquí. ¿Qué satisface el edificio ocupación inmediata? ¿Qué me dirían? Si esta demanda máxima de desplazamiento de azotea cayera aquí, ¿satisfacería ocupación inmediata o no? Sí. ¿Y si cayera aquí? Ahí ya no. Pero ya no ocupación inmediata, pero satisface seguridad de vida. Sí. ¿Y si cayera aquí? Pues ya peligra, ¿no? Estabilidad. No, pues ya, según el modelo, ya no, ya perdió su estabilidad, ¿no? Ya rebasó prevención de colapso. Entonces, así es como se usaría el análisis estático no lineal para establecer el nivel de desempeño del edificio. Entonces, básicamente, pues aquí está, digamos, el modelo del edificio G, el que se usó para diseñar el sistema de control del edificio G, y se calcula cuánto se desplaza aquí en la azotea. Ahorita no sabemos cómo, pero por lo menos sabemos el procedimiento general. Se calcula qué tanto se va a desplazar aquí en la azotea del edificio G durante el sismo de diseño, y al programa de análisis no lineal se le pide impon este desplazamiento de azotea que yo calculé como demanda. Y entonces, con base en eso, pues se va siguiendo la evolución de daño en las articulaciones plásticas para definir pues, cuál sería su desempeño para el sismo de diseño. Y este color está asociado a que unas rotaciones máximas, y estas rotaciones máximas excedían la rotación de prevención de colapso para el edificio G, dado el tipo de detallado que tenían sus columnas. Y entonces, pues, en el caso del edificio G se concluía, no satisfacía ni siquiera prevención de colapso. Ahora, el procedimiento más complejo se conoce como análisis dinámico no lineal, y acorde a él se estiman las demandas de deformación a diferentes niveles a partir de sujetar un modelo detallado de análisis a la acción de varios acelerogramas. Entonces, pues hago el mismo modelo no lineal de plasticidad concentrada, pero acá le tengo que dar una descripción del ciclo histerético a las articulaciones plásticas. ¿Por qué? Porque van a estar sujetas a una colección de acelerogramas y el edificio va a estar vibrando en un sentido y en el otro, y entonces las articulaciones plásticas van a desarrollar un comportamiento cíclico. Y entonces directamente con el programa de análisis evalúo las demandas de distorsión, las demandas de deformación plástica y la resistencia en los miembros estructurales. Para cada una de estas acciones yo tengo criterios de aceptación, y entonces saco un envolvente de alguna manera, que eso es lo complicado de este tipo de análisis. Yo tengo que sacar un envolvente de las distorsiones, de las deformaciones plásticas y de las demandas de resistencia, y esos valores máximos los comparo con los límites,
con los criterios de aceptación, si ustedes lo quieren ver así. Y entonces, pues veo que no se rebasen los límites permisibles para mi nivel de desempeño deseado. Y directamente así evalúo el desempeño estructural. Entonces, en este caso, no solo estoy empujando el edificio en una dirección, sino que lo estoy excitando dinámicamente con un acelerograma aquí en la base, lo estoy poniendo a oscilar, se está deformando en los dos sentidos de la dirección de análisis, y entonces yo le necesito explicar no solo cómo carga la articulación, sino cómo descarga y cómo recarga. Y eso implica definirle el comportamiento histerético. Nos dice aquí en este comentario de la SC41, pues que en términos generales los procedimientos de análisis estático son apropiados cuando los efectos de modos superiores no sean muy importantes, y que en términos generales eso es cierto para edificios de relativamente baja altura con sistemas estructurales regulares, y que los procedimientos de análisis dinámico se requieren para edificios altos, esbeltos y con irregularidades importantes. Dijimos, ya no lo puse acá, pero dijimos que hay una forma cuantitativa, o sea, que esta es la regla general y está bien más o menos tener este elemento de juicio. Pero ¿se acuerdan? Déjenme ver si lo... No, que hay una forma cuantitativa de saber si aplica el análisis estático no lineal. Y eso implicaba hacer dos análisis modales espectrales. Uno en que solo se considera el modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis, y luego suficientes modos de vibrar para considerar 90% de la masa en la dirección de análisis. Y que comparando los resultados de esos análisis modales espectrales, que si no eran muy diferentes, entonces dominaba la respuesta del primer modo, y entonces es aplicable el análisis estático no lineal. Ahora, acá nos dice que ojo, que hacer el análisis dinámico no lineal requiere de juicio y experiencia. Entonces, pues a ustedes después de este curso, pues lo único que les va a faltar es juicio y experiencia, pero por lo menos haremos algún tipo de... vamos a manejar el análisis estático no lineal, y pues vamos a tratar de que tengan una experiencia completa al respecto. Entonces, en términos ya de una evaluación basada en desplazamientos, pues vamos a ilustrar los conceptos aquí con el análisis estático no lineal, porque es el que vamos a usar para el proyecto final. Entonces, noten cómo se establece la curva de capacidad y cómo se establecen las capacidades de desplazamiento asociados a los diferentes estados límite. Nosotros va a ser ocupación inmediata. Acuérdense que del otro lado yo tengo que sacar un periodo equivalente. O sea, en realidad, cuando ustedes leen el formato de la SC41, dice que se establece un sistema de un grado equivalente del edificio. En realidad lo único que queremos es cuál es el periodo equivalente de ese sistema de un grado de libertad. Entonces, nunca establecemos el sistema de un grado de libertad. Lo que establecemos directamente es el periodo fundamental de vibrar equivalente. Con ese entramos al espectro de diseño, y aunque el espectro es de pseudoaceleración, con una fórmula muy sencilla, esta ordenada de pseudoaceleración para el periodo equivalente, para el periodo fundamental de vibrar del edificio, la vamos a convertir en una demanda máxima de desplazamiento de azotea. Y pues contraponemos esta demanda máxima con las capacidades en la curva de capacidad, y con eso vamos a evaluar el desempeño del edificio. ¿Cómo calculan los documentos de la ASCE? ¿Cómo le hacen para con esta ordenada espectral sacar, el desplazamiento máximo de azotea? Pues usan esta fórmula cerrada, que está pues en realidad está muy sencillita. DT es el desplazamiento de azotea, es la demanda que el sismo de diseño impone en términos de desplazamiento lateral de azotea en el sistema estructural. CO dice que va a convertir la ordenada espectral al desplazamiento de azotea en el edificio. Acuérdense que cuando yo trabajo con un espectro, los espectros corresponden a sistemas de un grado de libertad, y este desplazamiento que está aquí es el desplazamiento de azotea de un sistema de varios grados de libertad. Entonces, quien va a corregir entre la representación la demanda que yo saco del espectro, que repito, corresponde a un sistema de un grado de libertad,
y la va a convertir en el desplazamiento de azotea de mi edificio es el factor C0. El factor C1 va a tomar en cuenta el nivel de comportamiento plástico en mi estructura. ¿Y por qué es eso? Porque noten que el espectro que usa el FEMA es elástico. Aquí cuando yo les pongo mu, esto corresponde a la ductilidad. Ductilidad de 1 implica comportamiento elástico. O en otras palabras, cuando el FEMA nos da el espectro para trabajar, nos da un espectro elástico. Obviamente, si yo tengo un espectro elástico y voy a calcular una demanda, primero de pseudoaceleración y luego la voy a convertir en una demanda de desplazamiento, pues eso va a ser elástico. Si mi sistema va a desarrollar comportamiento plástico, pues yo tengo que pasar del comportamiento elástico al no lineal. Entonces el C1 se encarga de eso. Finalmente el C2 toma en cuenta la influencia de la degradación del ciclo histerético en este desplazamiento de azotea. Porque noten que cuando hacemos el análisis estático no lineal, estamos empujando el edificio en una sola dirección. Y entonces, pues cuando empujamos el edificio en una sola dirección, pues no hay oportunidad de que se vayan degradando paulatinamente, ciclo tras ciclo, las propiedades del edificio. Entonces, el efecto de esa posible degradación paulatina de la resistencia y de la rigidez no la estoy contemplando. Entonces, la forma indirecta de contemplar el efecto de la degradación es pues, a través de este coeficiente C2. De alguna manera, el C1 está pensado para comportamiento elastoplástico. O sea, cuando yo corrijo de comportamiento lineal a no lineal, cuando aplico el C1, estoy pensando, el C1 está pensado para una estructura que tenga comportamiento elastoplástico. Y si mi estructura no tiene comportamiento elastoplástico, ¿se acuerdan que al final de la unidad pasada dijimos que, pues en algunos casos, la demanda en el sistema degradante podría ser diferente? Entonces, el C2, en caso de que la estructura tenga un comportamiento degradante, entraría para tomar en cuenta eso. Entonces, tengo estos tres coeficientes alineados, o sea, multiplicados entre sí, C0 por C1 por C2. A este método se le llama el método de los coeficientes, precisamente por estos tres coeficientes. Luego tengo la ordenada espectral elástica y la multiplico por TE cuadrada, la divido entre 4pi cuadrada y luego por G. El G es porque esta pseudoaceleración que yo leo del espectro de diseño normalmente viene normalizada por G. Entonces aquí es para convertirla a G. Y este factor convierte la pseudoaceleración en el desplazamiento de un sistema de un grado de libertad. Eso lo voy a discutir hasta el cansancio más adelante. Ahorita solo créanme que si yo la pseudoaceleración asociada a un sistema de un grado de libertad la multiplico por este coeficiente, estoy convirtiendo esta ordenada de pseudoaceleración en un pseudodesplazamiento o en un desplazamiento de un sistema de un grado de libertad. Entonces, todo esto que está aquí es el desplazamiento de un grado de libertad elástico. Entonces, el C1 lo multiplica a una demanda plástica para un sistema elastoplástico. En caso de que haya comportamiento degradante, el C2 toma en cuenta el comportamiento degradante. Pero hasta ahí lleva un sistema de un grado de libertad. Y el C0 convierte el desplazamiento de un grado de libertad de una ordenada espectral al desplazamiento de azotea de mi edificio. Noten que aquí hay dos valores de periodo. El TI es el periodo que directamente me da el programa de computadora. Cuando yo hago el análisis de valores características, cuando hago el análisis modal, yo le pido los periodos al edificio y este es el periodo que me daría el edificio. El periodo fundamental de vibrar, el programa de análisis en la dirección de análisis. Noten que a veces el periodo que me da el programa yo lo tendría que modificar para que me dé el periodo equivalente, que es el que entra en esta fórmula. Casi siempre, bueno, se los pongo de una forma muy directa. Cuando el edificio está bien diseñado, este periodo equivalente es igual al periodo inicial. Entonces, este sería el periodo fundamental que me da en la dirección de análisis el programa de computadora. A veces cuando los edificios son deficientes, este periodo y este periodo pueden ser diferentes.
Y entonces eso lo vamos a platicar, pero en nuestro curso, el periodo equivalente que yo usaría en esta fórmula sería directamente el que me da el programa de computadora sin modificar. Bueno, el FEMA, pues el ASC41, perdón, también me va explicando pues, una serie de cosas. Primero, ¿cuál es el nodo de control? Porque cuando nosotros usamos nuestro software de computadora, estamos diciendo, o yo les he estado diciendo, que cuando yo calculo el desplazamiento de azotea, pues yo se lo tengo que imponer a la azotea del edificio. Pero la azotea del edificio en su modelo de análisis pues tiene un montón de nodos. Y entonces cuando yo digo que voy a imponer el desplazamiento de azotea en la azotea, ¿a cuál de todos estos nodos me estoy refiriendo? Entonces, pues el ASC41 es muy explícito que dice que el nodo de control debe estar ubicado en el centro de masa de la azotea del edificio. Y que dice que si los edificios tienen penthouses pequeñitos o cuartitos en la parte de arriba, la azotea no es ese cuartito que está arriba, es el último piso grande, con masa importante en el sistema estructural, esa es la azotea. Que si hay ahí un pequeño apéndice, ese no se considera la azotea. Es el último piso que realmente tiene masa, digamos. La última losa con masa. Pues es el nodo, yo busco el que esté el más cercano al centro de masa. O pongo un nodo exactamente en el centro de masa. Y luego le pongo un diafragma rígido a esa losa de azotea. Cuando yo digo que voy a desplazar lateralmente a mi sistema estructural este desplazamiento, yo al programa le digo, este nodo, ¿cuál es el nodo que está cerca del centro de masa o está justo en el centro de masa? Ah, pues es el nodo 148. Ah, bueno, entonces al programa le digo, tómate el nodo 148 y desplázalo, este desplazamiento dt que yo calculé. También el formato de la SC41 me dice qué distribución de fuerzas laterales en altura yo debo usar para mi análisis estático no lineal. El asunto es que la curva de capacidad y la capacidad del edificio depende de cómo es esa distribución lateral de fuerzas en altura. O sea, yo podría ponerle, por ejemplo, las mismas fuerzas a todos los pisos. Y entonces estaría hablando de una distribución rectangular de fuerzas laterales. O yo podría considerar como una distribución triangular, no que las fuerzas que yo le estoy aplicando al sistema estructural vayan incrementándose linealmente con la altura. Pero entonces el ASC41 es muy claro de cómo decirle cómo van a ir variando a lo largo del análisis estático no lineal, cómo van a ir variando los valores de las fuerzas laterales. Los valores relativos de cada fuerza se mantienen constantes. Van a ir cambiando en valor absoluto cada fuerza, pero siempre van a mantener el valor relativo entre ellas. Entonces, dicen que para la distribución vertical de estas fuerzas debe ser proporcional a la forma modal del primer modo. Entonces, al programa de computadora yo le puedo decir que calcule el primer modo. Y luego cuando hago mi análisis estático no lineal, me va a decir el programa, oye, ¿con qué patrón de fuerzas laterales quieres que empujemos lateralmente el edificio? Y entonces habrá ahí varias opciones y yo tengo que buscar aquella que diga proporcional al primer modo de vibrar en la dirección de análisis. Y entonces, ya que identifique cuál es el modo fundamental de vibrar en esa dirección, le digo, toma esta forma modal. El programa lo hace de una manera directa y muy fácil. Solo tienen que ver donde diga proportional to the first mode, ¿no? Bueno, lo que nos dice además el FEMA es que una vez que nosotros establezcamos la curva de capacidad, pues lo más seguro es que establecemos una curva como la que está aquí en gris claro. Va a ser literalmente una curva. Y nos dice el ASC41 que con fines de diseño yo tengo que usar una idealización multilineal. ¿Se acuerdan que hemos platicado hasta el cansancio de que todo lo hacemos, estas curvas de fuerza contra deformación, todas son multilínea? Y ya hemos dicho por qué nos gusta mucho el modelo multilínea.
Y entre las cosas que dijimos que son muy importantes o que nos parecen muy convenientes de los modelos multilíneas es poder ubicar estos puntos de quiebre. Y entonces vamos a hacer una curva de capacidad multilínea y vamos a poner mucha atención a estos puntos de quiebre en el modelo multilínea. No sé, que incluso si ven que aquí en la gráfica claramente le están poniendo nombre al cortante basal y el desplazamiento de azotea asociado a estos puntos de quiebre. Bueno, entonces hay una serie de reglas, ¿no?, que nos establece el ASC 41 para desarrollar el modelo multilínea. Noten que el ASC 41 maneja la diferencia entre lo que llama una rigidez secante y una rigidez tangente. La rigidez inicial de esta curva gris clara, no sé si ven que es mucho mayor que esta rigidez asociada a la línea negra delgadita. Vean la línea gruesa gris y van a ver que la rigidez inicial de esa línea gruesa gris, que sería la rigidez tangente, pues es mucho mayor que la asociada esta línea negra delgadita, que sería la rigidez tangente. Entonces, en un edificio bien diseñado, secante. La rigidez tangente y la rigidez secante no pueden ser diferentes en un edificio bien diseñado. En un edificio viejo diseñado hace mucho tiempo, pues puede ser que esto ocurra. A ver, ¿por qué conceptualmente esta rigidez inicial no puede ser diferente a la rigidez secante? No sé si ven que si eso sucediera, lo que estaría implicando es que habría comportamiento no lineal desde muy bajos niveles de deformación, ¿no? Yo tendría aquí una rigidez muy grande, pero a muy bajos niveles de deformación claramente la estoy perdiendo. ¿Por qué la estoy perdiendo? Pues porque se está dañando el sistema estructural. Entonces, no se vale hoy en día que esta rigidez inicial sea muy diferente a la rigidez secante. Noten que eso implicaría que mi sistema estructural se estaría desarrollando comportamiento no lineal a muy bajos niveles de deformación. ¿O qué quiere decir? Que se daña a la primera de cambio. Eso no lo permitimos hoy en día. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y entonces por qué el FEMA toma en cuenta esta posibilidad? Porque acuérdense que es para evaluar sistemas estructurales viejos que se diseñaron hace mucho tiempo. Pero bueno, si se lee con calma el documento del ASC 41, nos explica cómo idealizar esta curva gris, la real, no la que yo tengo de mi análisis estático no lineal, la curva de capacidad real, me explica cómo idealizarla con esta pues envolvente trilineal. Y hay dos desplazamientos muy importantes. Que es el primer desplazamiento, el desplazamiento de fluencia, que está asociado a un cortante basal de fluencia, y este desplazamiento que está asociado a la resistencia máxima del sistema estructural. ¿Se acuerdan que los criterios que nosotros dijimos para nuestros miembros estructurales es que no rebasen, en lo individual, ningún miembro estructural rebase su segundo punto de quiebre? Entonces podrán entender que las estructuras diseñadas conforme a nuestro curso nunca van a rebasar este segundo punto de quiebre y no vamos a tener que estar investigando. Esto lo consideraríamos terriblemente inapropiado para un sistema estructural diseñado con las técnicas o con el enfoque que vamos a usar en este curso. De hecho, en este curso, pues el sistema estructural va a estar deformándose pues muy cercanamente a este primer punto de quiebre. Entonces, aquí hay algunos criterios de cómo se establece este segundo punto de quiebre, pero pues lo importante es que, aunque nosotros en el proyecto final por ahí establezcamos este delta D que dice acá, en realidad nuestro sistema estructural va a estar trabajando acá. Espérenme tantito. Oye, ya me dieron las 11:29. Bueno, dejémoslo acá y los veo. Estamos miércoles. Los veo el viernes. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Que estén bien. Hasta luego.